Bueno, buenas tardes, profesor. Hoy nos acompaña el profesor Luis Beccaria, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, docente de la Universidad de General Sarmiento y especialista con una larga trayectoria en las problemáticas de informalidad, economía del trabajo, pobreza. Es consultor externo de organismos como la OIT, CEPAL, UNICEF, y hoy nos acompañará en una breve reflexión sobre el proyecto LATWORK. El proyecto LATWORK es un proyecto de cooperación cofinanciado por la Unión Europea, que lo que busca es capacitar a las instituciones de educación superior en investigaciones específicas, ¿sí? Investigaciones sobre las problemáticas del empleo y la economía informal en Latinoamérica. En este sentido, por Argentina, participa del consorcio de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. Luego nos acompañan socios de Brasil, la Universidad de Campina Grande, la Universidad Federal de Paraíba, la Universidad Estadual de Campinas, por Chile, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de Magallanes y la Universidad de San Sebastián. Y a la vez tenemos por la Unión Europea la Universidad de Alicante, la Universidad de Coimbra en Portugal y la Universidad de Aberdeen, de Reino Unido. En este sentido, lo que se busca es generar las condiciones y entender cuáles son las necesidades para potenciar las investigaciones en las instituciones de educación superior, y en el caso de encontrar espacios de investigación que aborden la problemática de la informalidad, potenciar esos espacios de investigación o crear y actualizar nuevos espacios que se dediquen a la temática. Primeramente me gustaría, profesor, si puede ser, que nos presente cuáles son sus principales líneas de acción en las que está trabajando hoy o en las que trabaja respecto a la informalidad, mercado de trabajo, economía. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. A ver, en este momento las cosas más ligadas, tenemos como dos aspectos que vengo trabajando con colegas en relación a la informalidad. Por un lado, una actividad que ya hace varios años trabajamos con otro colega que tiene que ver, que trata de analizar la influencia que ha tenido en Argentina y en países de América Latina este proceso de reducción de la informalidad que ocurrió en la primera parte en la década de los 2000, básicamente, a partir del 2003, y que se extendió con mayor intensidad hasta los primeros años de la década siguiente. Después esto se fue diluyendo. Y nuestra preocupación es, por un lado, tratar de entender los fenómenos, factores que pudieron estar asociados a este comportamiento. Es un trabajo que empezó analizando la situación de Argentina y luego, como vimos que un comportamiento similar se verificó en otros países de América del Sur, especialmente nos adentramos en el análisis de estas cuestiones. Y por otro lado, conjuntamente con esto, el impacto que ello tuvo sobre la distribución del ingreso, ¿eh? Porque normalmente el argumento principal de la reducción también de la desigualdad que se dio en ese periodo, luego de una evolución contraria, de una evolución de aumento de la desigualdad en los años 90, esta caída en la desigualdad, los principales argumentos que se habían presentado y que todavía se presentan, están asociados a lo que pasó con básicamente las diferencias en términos de educación. O sea, hubo como una convergencia de las remuneraciones de personas de distintas calificaciones, y eso fue el motivo principal, y efectivamente es el motivo principal, sin duda. Pero también exploramos esta influencia que tuvo la reducción de la informalidad, y efectivamente tuvo una influencia, en mayor medida en algunos países que en otros. En Argentina tuvo una influencia, o sea que contribuyó la reducción de la informalidad, contribuyó a la reducción de la desigualdad, cuestión que a priori no es necesariamente así. O sea,
el impacto distributivo de la caída de la desigualdad no es automáticamente hacia la mejora de la desigualdad, depende de quiénes son los trabajadores involucrados, de cómo se da ese proceso. Entonces allí con algunos colegas trabajamos y vimos que, ¿cómo se llama? Algunas colegas trabajaron, por ejemplo, en cuál había sido el mecanismo fundamental, y ahí vio que había una parte importante de procesos de formalización del mismo puesto de trabajo, o sea, trabajadores que eran informales, que sus mismos empleadores, ¿no? Acá estábamos acotando, en nuestro análisis se acotaba la informalidad entre los asalariados, digamos, ¿no? O sea, el empleo informal, el empleo que no cumple con las condiciones. Bueno, esa es una línea, después si quieren podemos abundar. La otra línea, que un poquito más acotada, pero que forma parte también de una preocupación más amplia, es ver el comportamiento dinámico de la informalidad en el ciclo. O sea, esta idea de la tradicional y vieja hipótesis de que la informalidad tiene un papel contracíclico, o sea que cuando hay una recesión en países como los nuestros, el problema no solo aparece en términos de aumento del desempleo, sino en aumentos de la informalidad, que opera como una suerte de refugio frente a la situación de desempleo formal, y que viceversa, cuando hay una expansión, parte de este aumento del empleo formal se alimenta de flujos desde la informalidad a la formalidad, ¿no? Entonces, acabamos con los colegas de terminar un trabajo para un poquito poner los números en blanco sobre negro de lo que ha pasado en Argentina con el ciclo entre los 90, entre el principio de los 90 y hasta ahora, porque ahí hay un punto interesante que supongo que es una de las preocupaciones que se deben tener, de la discusión sobre la heterogeneidad de la informalidad. O sea, no toda la informalidad opera el mismo papel. Hay una larga discusión sobre posiciones que ven a la informalidad no tan negativamente, la ven como un lugar donde algunas personas se encuentran como una ubicación deseable, entre comillas, porque tiene ciertas ventajas. Estamos hablando de informalidad asociada más al cuentapropismo, a las pequeñas unidades productivas. Entonces, nosotros trabajamos con datos tanto con información de stock como con flujos, ¿no? Información dinámica que las encuestas de horarios permiten mirar, y vemos cómo se comportan los flujos desde la formalidad a la informalidad y desde los distintos componentes del sector formal, son los trabajadores por cuenta propia, los asalariados de pequeños establecimientos, ¿no? Eso es en términos de las cuestiones más ligadas a la informalidad, es lo que vengo trabajando hace un par de años, ¿no? O sea, pues, anteriormente abordado algunos otros temas y además estamos trabajando con algunas otras cuestiones, pero en eso estábamos centrados en el corto plazo. ¿Cómo podríamos caracterizar la informalidad en Argentina? Sí, a ver, siempre en estas cosas es bueno, especialmente en un término como el de la informalidad, que se usa para tantas cosas distintas, es definir el animal con el que estamos trabajando, ¿no? Este es un punto, ¿no? Sí, sí. O sea que hay al menos dos perspectivas para definir la informalidad laboral, me refiero a la informalidad más conectada con los temas laborales, ¿no? Toda esta discusión de la informalidad, de las actividades informales, delictuales. Desde el punto de vista de las cuestiones más laborales, hay como dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de lo que se llama el sector informal, o sea que es básicamente el empleo en unidades que no operan con la lógica de la acumulación, o sea, las unidades pequeñas, básicamente, los trabajadores por cuenta propia y establecimientos pequeños, establecimientos en el sentido amplio, pueden no tener una ubicación, ¿no? Y que, como digo, su lógica es una lógica más bien de la subsistencia, son mecanismos para la redistribución de ingresos, mecanismos que frente a las circunstancias estructuralmente complicadas de los mercados laborales de nuestros países se encuentran un nicho ahí de donde ubicarse, ¿no? Esta es una perspectiva. La otra perspectiva es, entonces, acá lo que tenemos son trabajadores del sector informal, ¿no? Tenemos una economía con unas unidades productivas informales y trabajadores que son informales, son trabajadores por cuenta propia,
son asalariados, porque estos pequeños establecimientos pueden tener algún asalariado o pocos asalariados, y bueno, y los trabajadores familiares y otros. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es la del empleo informal, o sea, el empleo que no cumple con las condiciones legales establecidas. En el caso de los asalariados es muy fácil definirlo, son, entre comillas, los asalariados, entre comillas, negros, los asalariados no registrados, y que pueden estar tanto en el sector formal como en el sector informal, ¿no? Obviamente la mayoría de los asalariados del sector informal son informales a su vez, o sea, no cumplen con la normativa, pero también encontramos asalariados no registrados en el sector formal. Es una perspectiva distinta. Es más difícil cómo definimos empleo formal o informal entre los cuentapropias. Normalmente se tiende a asimilarlos a los empleados del sector informal. Bueno, definido de esta manera, punto. Aquí lo interesante es ver cuál es la heterogeneidad. Cuando yo me refería a la heterogeneidad del sector informal. O sea, la idea es que no efectivamente todas las unidades pequeñas informales son actividades puramente de refugio, o sea, son actividades en el sentido que tienen muy baja productividad, muy bajos ingresos, sino que ahí hay desde el señor que vende golosinas en la calle y que es claramente un refugio y lo hacen porque no tiene alternativas, hasta el dueño del el negocio de alimentos, el almacenero, el fiambrero, el que tiene ese kiosco un poco más grande, que son condiciones un tanto distintas, en el sentido que obviamente ahí no hay acumulación, pero los ingresos que reciben son ingresos equivalentes a los de un asalariado. Ahora, ¿por qué? Entonces ese es el tipo de heterogeneidad que tiene implicancias no solo descriptivas, sino implicancias en términos del comportamiento del sector informal, de cuál es la lógica, cuáles son las expectativas de crecimiento y entre otras cosas este tema de cómo uno espera que se comporta en el ciclo, ¿no? O sea, claramente si las cosas vienen mal, o sea, despido, posiblemente algunos asalariados van a irse a esas actividades informales de menor calidad, porque no tienen capital como para montar un negocio, y por lo tanto uno ve un flujo hacia estos sectores en los momentos de la recesión, ¿no? Y al revés, en los momentos de la expansión, el señor que vendía golosina trata de encontrar un trabajo formal. En cambio, el dueño del almacén no necesariamente, porque ahí tiene puesto sus expectativas. Entonces ahí hay un grado pero de cualquier manera, claramente la forma en que opera y se compra, la división del trabajo, la división entre capital y el trabajo es distinta, ¿no? Entonces el señor almacenero trabaja solo, trabaja con su familia, lo sumo tendrá algún dependiente, por lo tanto ahí no hay una lógica de una posibilidad de crecimiento, ¿no? O sea, siempre hay algún caso, siempre está Coto, ¿no? Digamos, que tiene la posibilidad de haber empezado con una carnicería y ser lo que soy, pero esos son casos absolutamente excepcionales. Ahora, lo que sucede es que lo interesante, en términos del análisis de la heterogeneidad, es que también porque, a ver, uno parte de yo siempre cuando comento estas cosas le digo a los alumnos, mire, en países como la de América Latina y otros países en desarrollo, el porcentaje de los trabajadores por cuenta propia de los pequeños negocios es mucho más alto que en los países desarrollados, ¿no? Hay un gráfico ahí que siempre muestro que es muy claro al respecto. Entonces, ¿por qué hay aquí tantos trabajadores por cuenta propia? Bueno, parte porque es una expresión de la subocupación, parte porque no hay... Pero parte también, y sería la situación del almacenero, del fiambrero, del taxista, ¿no? Parte porque en nuestros países la misma estructura productiva hace que en ciertos sectores el pequeño establecimiento pueda competir de alguna manera
con establecimientos más formales, ¿no? O sea, el caso de los alimentos, digamos, países como la Argentina u otros tienen tamaños de mercados relativamente pequeños, ¿sí? El capital no viene a tamaño cuando el mercado es muy pequeño, no es rentable. Entonces, en ese caso, quizás hay intersticios en la estructura productiva que permite a que actividades de ese tipo, que demandan poco capital, que son mercados competitivos, un pequeño establecimiento pueda ubicarse y generar ingresos, no, vuelvo a repetir, no para permitir la acumulación, pasar pasar del almacén al supermercado, pero sí permite niveles de remuneraciones a sus dueños, entre comillas, equivalente a lo que podrían obtener en el mercado formal si fuesen asalariados con los niveles de calificación que tienen. Hay un viejo estudio de Córdoba, posiblemente ustedes los conozcan, ahí del principio de los 80, en el cual, analizando el sector informal, un trabajo que se hizo para la OIT, analizando el sector informal en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, tuvieron que diferenciar, esta es una muestra de esta heterogeneidad, le dieron lo bautizaron, ¿no? Hablaban del sector informal y el sector cuasi informal, ¿no? El sector cuasi informal sería este sector de pequeñas unidades productivas, pero que tienen niveles de ingresos asociados más altos de que uno tiene asociado a este señor que hace actividades muy básicas y sin ningún capital. Obviamente las condiciones pueden cambiar, ¿no? O sea, hasta los 80, la gran mayoría de las ventas de alimentos en cualquiera de las ciudades grandes de la Argentina, la gran mayoría estaba en manos de estos pequeños negocios, hasta que por diversas razones, por el crecimiento del país, el aumento del parque de automóviles, que fue muy importante, ciertos cambios regulatorios, se permitió, comenzaron a ingresar los supermercados, y ahora los supermercados tienen más de la mitad, o no sé cuánto, 60% del share, de la proporción de ventas, y por lo tanto la situación de estos pequeños negocios el espacio se fue reduciendo, ¿no? Entonces, no es que esto está escrito en roca, ¿no? Entonces la heterogeneidad es muy importante porque la informalidad abarca unidades diferentes. En todo caso, siempre es un reflejo de dificultades, tanto en el mercado de trabajo como en la estructura productiva, ¿no? Porque, nuevamente, yo lo que le digo a mis alumnos, ¿por qué los latinoamericanos hay algún gen particular que hace que quieran ser más independientes que en Europa, que en Estados Unidos? No, tiene que ver con las condiciones económicas más generales y del mercado de trabajo en particular. Muy bien. Profesor, y en términos generales, o sea, sé que quizás la pregunta puede ser demasiado abarcativa. Si tuviéramos que describir muy a grandes rasgos, porque sé que lo que estoy pidiendo hasta incluso sería imposible de llevarlo a cabo en una investigación, pero digo, ¿cuáles eran las condiciones de informalidad, la situación laboral de Argentina previa a esta pandemia mundial, al COVID-19? ¿Y cómo va a afectar eso, digamos? ¿En algún punto se va a repetir esta idea, esta hipótesis a priori que usted planteaba, la idea del efecto refugio? Al haber un proceso de estancamiento donde posiblemente la economía mundial, hasta incluso recesión, llega a ese proceso, el refugio directo va a ser el aumento de los procesos de informalidad. Y sí, es muy posible. Ya en Argentina, bueno, Argentina es un caso particular, ¿no? Porque la situación era, en términos del mercado de trabajo, muy distinta en Argentina al resto de América Latina. Si bien América Latina ya viene unos años con una tasa de crecimiento mucho más baja que la que había experimentado, como les decía, en los 2000 o en los primeros años de los 2010, el crecimiento era muy bajo, pero no mostraba dificultades de empleo muy serios. Les hacían difícil reducir la informalidad, pero no había un crecimiento ni de la desocupación ni de la informalidad. En cambio, Argentina, los 2 últimos años, o sea, en Argentina la situación del mercado de trabajo
se había estancado como hacia el 2013, 2012, 2013. Desde ese momento el desempleo no subió mucho, el empleo no, ¿cómo se llama? La composición del empleo no cambió, estaba en una situación como medio estancada y a eso colaboró como ahí el mecanismo contracíclico que se dio en los últimos años del 2012, 13 al 2015 fue el empleo público. Ese jugó como una suerte colaboró hacia el mantenimiento de niveles de empleo altos o por lo menos compatibles con la oferta de trabajo. Pero en el 2016, especialmente el 18 y 19, después cuando la recesión se agudizó, ¿no? El 16 cayó un poco el producto, el empleo cayó, subió el desempleo, en el 17 subió, pero después de marzo, cuando se armó el lío asociado al préstamo del fondo, cuando ya el gobierno comenzó a aplicar políticas un poquito más contractivas, los problemas de empleo empezaron a no solo agudizarse, sino a mantenerse en el tiempo, y todo el 2018 y todo el 2019 hubo caída del empleo formal, y ahí es claro, como en el 2019, si uno compara fines del 2018 con fines del 2019, hay una caída importante del empleo formal, o sea, de los asalariados registrados, de acuerdo a los números, pero en el entorno del 3 o 4%. El desempleo no sube tanto, y eso es en parte porque crece mucho el empleo de trabajadores por cuenta propia. El empleo de trabajadores por cuenta propia entre finales del año 18 y 19 es el 10%, o se estima, ¿no?, con los datos de la encuesta de hogares, ¿no? O sea que ya tenemos un papel de refugio claramente en ese periodo. Bueno, saltemos el coronavirus, lo que va a hacer es agudizar la situación de empleo. Lo que tenemos acá es un shock de oferta muy fuerte, con la peculiaridad de que durante este periodo no pudo operar el mecanismo contracíclico del trabajo informal. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades informales no eran autorizadas, y entonces ellos tampoco, estos trabajadores, o sea, nadie podía, que no tuviese trabajo, tenía muchas chances como trabajador informal, más allá de que incluso los trabajadores formales, al principio al menos, no estaban despedidos, estaban en una situación, en un limbo, ¿no?, suspendidos, ¿no? A ver, claramente es lo que va a provocar esta situación es, como uno ya observa, y como se lanzó en la Argentina, observa en el mundo, pero en la Argentina y en algunos países donde la cuarentena es larga, uno va a observar que va a haber una caída del empleo formal. Ya se está produciendo, pero posiblemente cuando termine, todavía hoy hay unos mecanismos regulatorios que limitan el despido, pero aún así uno, cuando ve las cifras todavía incipientes del empleo formal, hay caídas porque hay despidos. Las empresas, si se quiebran, sí pueden despedir, ¿no? El que no puede despedir es aquel que se mantiene trabajando, pero el que quiebra. Entonces ahí vamos a tener una caída importante del empleo formal, y seguramente el año que viene, vuelta a la, entre comillas, normalidad que sea, lo que fuere, como podamos caracterizar esa normalidad, y seguramente va a haber un crecimiento de la informalidad. Seguramente digo, uno espera que efectivamente en estas crisis tan significativas. Ahora, yo creo que la dificultad además va a ser que las posibilidades de trabajo informal van a ser muy acotadas, más allá de, no solo porque va a haber mucha gente, sino por las limitaciones propias de esta nueva normalidad, ¿no? O sea, la posibilidad de desarrollar algunas actividades van a ser acotadas. A ver, ¿cómo eso se va a traducir? Me parece a mí. Lo que vamos a tener el año que viene es, como generalmente tenemos en nuestros países, nuevamente un problema mezclado entre problemas de empleo que se visualizan en los indicadores de empleo tradicionales, desempleo, informalidad, pero también una caída muy manifiesta del ingreso. No vamos a tener problema de ingreso. O sea, en este contexto usted se da cuenta, ¿quién puede negociar aumento de salario? Bueno, en ese contexto
vamos a tener una dificultad, me parece seria, pero yendo más directamente a lo que vos me preguntás, claramente, yo esperaría que el año que viene, dado la fuerza que va a tener, lo importante que va a ser la disminución del empleo formal, va a haber una parte del ajuste, va a ser a través del aumento de la informalidad, pero en condiciones que nunca antes vimos, ¿no? Porque nunca pasamos por esta situación. Entonces, no va a ser fácil dónde se puede ubicar ese trabajo informal. Bueno, obviamente, como todo trabajo refugio, va a ser lo que se puede, pero me parece que en condiciones que va a hacer que su nivel de ingresos ¿no? Entonces, sí, nosotros enfrentamos los próximos años problemas de empleo muy serios. Digo nosotros porque todo el continente va a emplear problemas de empleo. En otros países lo que uno ya ve es que todavía que han puesto menos restricciones al despido, que incluso el desempleo está subiendo más que en Argentina, pero y todavía la informalidad no puede ajustar por lo que te decía antes, porque no hay chance de desarrollar actividades en el medio de las restricciones, en el medio de la cuarentena. Pero el año que viene, cuando esto ya no existe cuarentena, cuando no haya más aislamiento, seguramente eso va a generar un aumento de la informalidad. Sí, uno debería esperar eso, digamos, ¿no? Bien, gracias. Y en este sentido, en el marco de lo que le comentaba, de que uno de los objetivos que pretende el proyecto es generar espacios de investigación que ayuden a crear conocimiento específico sobre la problemática de la informalidad en el empleo y en la economía. A modo de recomendación, su larga experiencia lo permite, ¿cuáles creen que serían los principales hilos que deberíamos tener en cuenta a la hora de producir investigación en los campos sobre los cuales, los núcleos sobre los cuales mirar a la hora de adentrarnos en estas problemáticas? Mirá, yo creo, no sé, cada uno tiene un sesgo. Yo creo que seguir tratando de entender el comportamiento de la informalidad, o sea, básicamente mirar los distintos componentes es un tema central, digamos, ¿no? La evidencia empírica no siempre es lo suficientemente apropiada, ¿no? Los datos de las encuestas disponibles, cuantitativas. Yo soy una persona que trabajo más por el sesgo cuantitativo, pero reconozco que ahí es importante también avanzar en la cosa más cualitativa sobre finalmente razones, las fuerzas que toman en cuenta las personas que pasan a la informalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que trabajar más intensamente en caracterizar esa heterogeneidad a partir de lo existente y a partir de, ojalá, información cuantitativa adicional y alguna información de tipo más cualitativo, porque, a ver, ¿cuál es el argumento de aquellos que plantean una visión casi opuesta a la de la informalidad como refugio, ¿no? Que ven a la informalidad como una oportunidad que tienen los individuos de trabajar por su cuenta, de ser sus propios dueños, flexibilidad horaria, todas estas ventajas que se le ascriben al trabajo, básicamente al trabajo por cuenta propia o al ser propietario de un pequeño establecimiento con muy pocos asalariados, ¿no? Entonces, a veces se le hace una pregunta que dice que él valora esas cuestiones. Ahora, la decisión de lo interesante es ver la decisión de aquellos que pasaron del sector formal al sector informal, tratar de desentrañar un poco más allá de entender un poquito más allá de lo que esta persona pueda voluntariamente contestar, porque, a ver, las personas toman decisiones en un contexto determinado. A ver, si vos sos asalariado de una empresa grande
y tenés un sueldo importante y difícilmente quieras, no difícilmente, pero me parece, hipótesis, difícilmente quieras pasar a ser, ponerte un negocio con poco capital que vos puedas acumular, porque ahora, distinto es si vos estás en una empresa que te paga poco salario o que te anuncia que te va a bajar el salario o que te va a despedir en algunos meses. Entonces vos en ese contexto podés tomar una decisión de decir, bueno, yo puedo salir a buscar un nuevo empleo o puedo tener la alternativa de poner un negocio. Digo, para entre términos muy simples como para tratar de transmitir la idea. Entonces, las decisiones son dependiendo del contexto. Entonces, siempre uno puede pensar que ser tu propio jefe puede tener un atractivo, pero eso no hace que todos los asalariados estén pensando en ponerse un negocio al día siguiente, ¿no? La misma metáfora que te decía al principio, ¿por qué en América Latina hay tanto cuentapropista y no lo hay en un país desarrollado, ¿no? Porque el país desarrollado es más alternativa para el empleo formal. Entonces, ubicar las decisiones, por ejemplo, el tema de para mí un tema que echa luz sobre esta cuestión de la heterogeneidad son las transiciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas cambian de la formalidad a la informalidad? Aquellas personas que han decidido pasar a la informalidad. Y también aquellas personas que entran al mercado de trabajo por primera vez, ¿no? O sea, ¿por qué entran a la si son informales, ¿no? ¿Por qué entran a la informalidad? ¿Porque no tenían oportunidades de empleo o porque ya tenían la idea de poner un... Obvio el caso de los profesionales liberales, etcétera, porque claramente eso no, como sabrás, en general no se los incluye dentro de la informalidad, ¿no? Una persona que podría bien competir en el mercado de trabajo formal porque decide ir. ¿Es eso porque considera que el mercado está muy ofrecido, o sea que hay pocas alternativas, o porque efectivamente hay? Entonces yo creo que tratar de generar evidencia sobre esta cuestión, que eche un poco más de luz sobre... finalmente lo que va a echar luces sobre la heterogeneidad, digamos, va a permitir ver que hay distintas cuestiones detrás de las unidades informales, ¿no? Y eso es importante porque alimenta evidencia para la política, ¿no? Porque, bueno, una cosa o sea, ¿qué es mejor eso o tener un buen seguro de desempleo para que porque, a ver, ¿cuál es un argumento cuando uno discute la regulación al mercado de trabajo? ¿Cuál es un buen argumento de un seguro de desempleo? Un buen argumento de un seguro de desempleo es decir, mira, si yo no tengo un seguro de desempleo, como muchos de los argentinos no podemos acceder, o cuando accedemos a un seguro de desempleo de 4.000 pesos, 5.000 pesos, lo que fuera, es que como vos no tenés forma de financiar tu situación de desocupado, buscas un tiempo y después, si no, tratás de hacer algo. Voy a vender lápices, hago algo para... En cambio, si yo tengo un seguro de desempleo, puedo tener una búsqueda más sistemática y tratar de ir a un puesto más acorde con lo que yo puedo desarrollar. Entonces, por eso alimenta también a la evidencia sobre política pública también estas cuestiones. A ver, seguramente hay miles de otras cosas interesantes que se pueden hacer con la informalidad. Digo, a mí me parece, pero esto es porque es un tema de mi preocupación que está dando vuelta ahora, ¿no? O sea, hay que caracterizar bien al sector informal. Tenemos como visiones muy estereotipadas de un lado o del otro, ¿no? Y me parece que efectivamente la heterogeneidad existe, efectivamente hay distintas motivaciones por detrás de eso, y cómo eso interactúa con la estructura productiva, ¿no? O sea, a principios de los 90 se dio simultáneamente una caída del empleo formal, la reestructuración, la apertura económica, que se implicó el cierre de fábricas, la privatización de empresas públicas que redujo el empleo en esas firmas. Y sin embargo, el aumento de la informalidad no fue muy importante, porque simultáneamente algunas de estas mismas reformas estructurales le quitaron plafón a algunas actividades que diríamos cuasi formales, ¿no? Las más estructuradas dentro de la informalidad, ¿no?
Te contaba lo de los supermercados y el comercio minorista, pero también, por ejemplo, bajó la inflación. Entonces, muchos de estos negocios lo que hacían informales es ofrecían implícitamente crédito, ¿no? Los almaceneros que te vendía crédito, bueno, esa ventaja desapareció, porque si no habiendo inflación, era una porque la gente empezó a poder contratar, y se amplió la bancarización, ¿no? También razones de función de la economía que afectan al sector informal. Entonces, entender esa relación también me parece importante, ¿no? Digo, es lo que se me ocurre ahora responder tu pregunta. Seguramente hay cuestiones muy interesantes para ver todo el tema de género, ¿no? Cómo opera en términos de la informalidad, en términos de la estrategias familiares, ¿no? En qué sentido la informalidad es, ¿no? Un recurso, ¿no? De algunos miembros de la familia en ciertos contextos. También tratar de entender esas cuestiones. Hay muchas líneas que uno puede mirar, ¿no? sobre esta cuestión, y diferencias regionales, por ejemplo, ¿no? Supongo que la cuestión de estas cosas que estamos diciendo tienen respuestas distintas a nivel de ciudades más grandes, ciudades más pequeñas. También ese es un ámbito que yo nunca entré, pero me parece que es un ámbito que vale la pena explorar, ¿no? O sea, hay muchas líneas que uno puede seguir aquí. Sí, claro. Bueno, profesor, un gusto charlar con usted. Agradezco de ya su predisposición y el intercambio. Encantado, sí, a tu disposición, ¿eh? Perfecto, Cuando profesor. quieras, te pones en contacto conmigo. Fue un gusto, ¿eh? Muchas gracias, buenas tardes.